Son muchas las cosas que suceden a diario en Colombia y el mundo. En segundos se las queremos contar. En este canal, Josman Noticias número 1. Información que los grandes medios callan. Dirige y presenta José Miguel Angulo. Muy, pero muy buenos días, mi querida familia, mis queridos compatriotas colombianos en este canal. Josman Noticias número 1 en la mañana de este viernes 2 de mayo del 2025. Y para hoy tenemos al doctor Carlos Alonso Lucio, es integrante del M19, que nos va a hablar y nos va a decir todo lo que sucedió con este señor Gustavo Petro, un compañero, porque Carlos Alonso Lucio es un integrante del M19. Nos va a hablar sobre lo costoso, lo que fue esta marcha de ayer, esta convocatoria, los madrazos, el significado ahora de los madrazos, porque todos los colombianos recibimos un madrazo porque lo dijo este señor Gustavo Petro, que no apoyar la consulta popular era un HP, así que hay que mirar cuál es el significado de HP, porque ahora tiene otro significado. Eso lo va a decir el señor Carlos Alonso Lucio, y precisamente el señor Carlos Alonso Lucio va a hablar sobre la comisión de acusaciones, va a decir que para la cárcel. Bueno, muy bien, pero antes de eso quiero agradecerle porque hemos llegado ya a las 1000 personas, que era nuestra primera meta, y teníamos quiero mostrarles por ahora. Este era el cartel que teníamos: si compartes, pronto seremos 1000. Ahora, de aquí en adelante vamos a ver y yo quiero aprovechar el saludo, el abrazo. Que gracias, 1000 gracias. Vea, vamos a seguir viendo ahora. Gracias por compartir. Hemos llegado a los 1000 suscriptores. Compatriotas colombianos que queremos la libertad, queremos nuestra democracia. Vamos por los 2000, así que sigamos compartiendo. Eso nos lo va a decir nuestro cartel. Y precisamente lo que nos dijo YouTube cuando abrí para mirar cuántos suscriptores íbamos, cuando abrí la página nos mostró esto. Y nos envió confites, vea. Así que también para todos mis seguidores, los que ya son más, en este momento son 1004 seguidores, confites, porque vale la pena y su aplauso se lo merecen. Eso, confites y más confites para todos mis seguidores. Ahí estamos, muchas gracias, verdad que sí. Tenemos que seguir cumpliendo esa tarea de compartir, invitar a otros, a la comadre, al compadre, al tío, al primo, al ahijado, al pariente, que compartan, que nos apoyen, porque aquí somos un grupo de compatriotas, un ejército preparado para defender nuestra patria Colombia, defender la libertad, defender la democracia, porque está en alto riesgo, en alto peligro este señor, el que ya saben ustedes, el que ya conocemos, el que ahora nos insulta a nosotros los colombianos. Este señor, nos faltan 461 días, porque esta es una información de ayer, no alcancé porque estamos de manera extra rápida, muy contentos por los 1000 seguidores que ya tenemos. Bueno, entonces no quiero demorarme mucho hoy para que escuchemos a este señor Carlos Alonso Lucio, que nos va a contar cosas importantes gracias a los servicios noticiosos de la Hora de la Verdad. Muchas gracias, verdad que sí. Sigan compartiendo y espero sus comentarios allá abajo. Y antes, a propósito, quiero saludar, vamos a ver, tengo por aquí a la señora Eva González Carrillo, no sé de dónde me escribe, y también tengo pendiente el señor José Aponte. Otro más que quiere
llevarse el pocillo para tomar el tinto en la mañana. Es un pocillo que cualquiera de los que están anotados se lo va a llevar, le va a llegar a su casa, es gratis, no se les olvide, no se les olvide. Y suscribirse, ahí está el formulario, en el primer comentario fijado, muy fácil dejar su nombre, su dirección, la dirección no, porque eso lo acordamos después, y de qué ciudad y de qué departamento nos acompaña. Muchas gracias. Entonces, gracias a la señora Eva González Carrillo, porque ya ha querido vincularse en la rifa del pocillo. Solo faltan los 1004 personas también que lo pueden hacer. Los que falten, háganlo. Es muy fácil. Y si es de otro país, con mucho gusto lo puede hacer. Lo puede hacer. Y si en caso de salir ganador, pues se lo hace llegar a su familiar. Y con mucho gusto. Vea. Entonces, contentos, estamos echando confites a la lata hoy porque hemos llegado a los 1000 suscriptores. Seguimos nuestra tarea de invitación. Ahora sí, entonces nos preparamos para escuchar al señor Carlos Alonso Lucio. Anoten bien, atento a lo que nos dice sobre lo que pasó ayer 1 de mayo, el significado del HP y todo. Gracias al noticiero La Hora de la Verdad. Y avanzamos en la mañana con nuestros invitados. Está con nosotros el doctor Carlos Alonso Lucio. Doctor Carlos Alonso, qué gusto saludarlo, volverlo a ver, aunque lo veo todos los miércoles en su Cívicos Live y tengo la oportunidad de tenerlo aquí en La Hora de la Verdad. Gracias por acompañarnos. Demar, un gusto de nuevo estar aquí en La Hora de la Verdad contigo y con todos los oyentes. Pues doctor Carlos Alonso, quiero escuchar su impresión sobre lo que ha sido este larguísimo discurso, bueno, como todos los de Gustavo Petro, el día de ayer en la Plaza de Bolívar. Bueno, lo primero es que hay tantas cosas por decir de ese, más que el discurso, es que yo creo que el hecho todo merece una gran reflexión, porque la manifestación de ayer fue mucho más que el discurso. Hay que empezar, creo yo, Demar, por hablar de la naturaleza de la movilización. Petro comienza diciendo en su discurso que es la movilización más grande del pueblo en su historia, lo cual es absolutamente falso. Comienza ya de entrada con una inmensa mentira. Por el contrario, lo que yo sí afirmo, sin ninguna duda, es que es la manifestación más corrupta de la historia de Colombia. La manifestación más costosa, de mayor despilfarro de dineros públicos. Mire, haber visto ese despliegue de movilización miliciana, indígena, previo conocimiento público y de descaro de decenas de miles y cientos de miles de millones de pesos firmados en contratación pública, desde el Ministerio de Salud, desde Presidencia de la República, desde distintos organismos del Estado, con unas personas, unos indígenas que llegan y asaltan y se toman en el corazón de la ciudad a la universidad de todos los colombianos, que es la Universidad Nacional Pública. Se toman los campus, entran con milicias, amedrentan con machetes y con palos, se toman las facultades de educación, de ingeniería, de absolutamente toda la universidad, que ya además venía siendo tomadas por las primeras líneas desde hace más de un año, pero ahora que la convirtieron en el campamento central, pues empezamos ya por ver lo que es el talante profundamente despótico de esa manifestación. Uno esperaba
no menos de eso, ¿no? O sea, la gente que está diciendo, es que mire cómo movilizó a Colombia alrededor de sus reformas y de su 1 de mayo. Primero le tocó un 1 de mayo, que es un día donde salen sí o sí a manifestarse. No ha habido un 1 de mayo que no ocurra. Creo que alguno en pandemia ocurrió que algunos muy pocos lo intentaron, pero es que no era posible salir. Segundo, como lo dice el doctor Carlos Alonso, más de 537 mil millones de pesos a los indígenas se les ha dado en contratos interadministrativos desde que Petro es presidente. Y tercero, por supuesto, algunos de los sindicatos que lo apoyan en su causa, como el de FECODE, salieron a las calles. Entonces, sí, resulta una marcha, si me permite la expresión, prepago. Pero en el discurso, esta cosa de utilizar la espada de Bolívar, de amenazar directamente al Congreso de la República, de rotular a unos miembros del Congreso con nombre propio, ¿esto para qué? ¿Qué necesidad tiene de crear este desafío institucional frente al Congreso de la República? A ver, yo he venido insistiendo desde hace ya más de 2 años que la verdadera estrategia de Gustavo Petro es la milicianización. Este despliegue de fuerza de que estábamos hablando hace un minuto de los indígenas, pagados por Petro en las calles de Bogotá, pues es una demostración de eso. Es que precisamente en el Cívicos Live de antenoche mostrábamos con Vivian Morales los uniformes de los milicianos en la Universidad Nacional, que eran los mismos uniformes de quienes secuestraron a 67 policías en los Pozos Caquetá, que yo presenté denuncia penal contra Gustavo Petro. Ayer asesinaron al subintendente Monroy y resulta que esa milicianización oficialmente viene y se impone. Ese despliegue simbólico que usted menciona de la espada de Bolívar, por ejemplo, tiene que ver exactamente lo mismo. Es que ayer el abuso y la agresión simbólica tiene que ver con, primero, desenvainar la espada, que no venga Petro a mentir. Desenvainar la espada es hacer sonar la trompeta de la violencia y de las armas, comenzando por lo que planteaba el mismo Bolívar. Es que Bolívar fue el primero en decir, mire, yo prefiero el título de ciudadano al título de libertador porque prefiero, es decir, porque quiero envainar la espada. Cuando se desenvaina la espada, se inicia un periodo entonces de violencia, de confrontación y de guerra. Eso es lo que quiere decir simbólicamente. Y no solamente se esmeró en desenvainar la espada y en advertir que la campaña que se viene es con la espada en la mano, es decir, con la disposición de la violencia en la mano, sino que saca la bandera de la guerra a muerte, que fue el momento más radical precisamente de la guerra de Bolívar. Cuando llega, es decir, aplicar ese fragmento de la guerra de independencia bolivariano a una campaña electoral en el año 2025, bajo un sistema constitucional y democrático, es absolutamente impresentable y anticonstitucional y fascista. Porque no y eso de la bandera roja y negra de libertad y muerte, ¿esto qué? Exacto, mire, recordemos el episodio histórico. Esas son banderas, las banderas de guerra a muerte, como lo dijo el mismo Gustavo Petro ayer. La consigna, imagínense, la consigna de Bolívar en ese momento fue: españoles estáis condenados a muerte aunque seáis inocentes, y americanos estaréis perdonados aunque seáis culpables. Es decir, es la mayor expresión de ruptura y radicalidad en el momento en que se estaba en la guerra. Es que Gustavo Petro no entiende la diferencia entre estar en la guerra, porque realmente nunca la vivió ni la hizo, ni estar en la paz, porque nunca participó de ese proceso de paz y nunca lo firmó. Y por eso comete el abuso y comete
que yo no encuentro la palabra de cobardía y de violencia, desde el poder y desde el ejercicio del gobierno, salir a amenazar a la sociedad colombiana cuando le mienta la madre a toda la sociedad que no estamos de acuerdo con su consulta miliciana y su consulta corrupta y su consulta electorera. Entonces nos mienta la madre y nos mienta la madre y nos miente en la cara cuando dice que HP no significa mentar la madre, sino honorable político, honorable. Es una mentira. Él sabe que está mintiendo, miente de frente, miente enfermizamente. Y yo creo que estas son reflexiones que tenemos que hacernos los colombianos para entender la naturaleza degradada de la persona que está al frente. Esto tiene mucho que ver con su condición personal, de la que ha dado cuenta Benedetti, de la que ha dado cuenta María Jimena Duzán, de la que dio cuenta Álvaro Leiva, y que tanto le ha molestado, y pues con toda razón, ¿no? No habíamos tenido una persona que tuviera indicios, o por lo menos, y digo yo indicios porque no nos consta, o por lo menos a mí no me consta, que sea una persona que sea adicta a algo, aunque lo que escribe y lo que dice pareciera dar cuenta de que sí, tiene un grave problema. Y me llama la atención una expresión suya. Gustavo Petro ni firmó la paz, y hubo otra cosa que usted afirmó, no firmó la paz y hubo otro elemento. Porque él siempre posa de haber firmado la paz, de haber hecho la constitución política y de crear el Estado social de derecho que tenemos hoy. No siempre posa, Ademar, no siempre posa. De hecho, por ejemplo, si tú ves el fragmento sobre la constituyente de su libro autobiográfico, el que publicó para la campaña electoral, te das cuenta de que él detesta la Constitución del 91. A él le parece que la Constitución del 91 fue la traición del M-19 a la revolución. Una rendición, sí, claro. Y por eso dice en ese libro, por ejemplo, que él hubiera preferido que los tanques, los tanques de guerra del ejército hubieran entrado en la Asamblea Nacional Constituyente, porque así el M-19 hubiera tenido la disculpa para convocar al pueblo y hacer la insurrección. Luego él ha confesado de parte que él para nada tiene que ver con esa Constitución del 91, que además está obligado a respetar, que juró respetar y que no ha hecho sino violentar y violar. Es que ayer hay cosas que son absolutamente inaceptables. Le voy a poner el ejemplo de una contradicción conceptual y que habla de una mentira. Hay una parte del discurso en el que dice que él está mandando el balón, hablando de su consulta popular, al Senado de la República, y que ese balón, como él lo llama, se lo manda el pueblo al Senado. Es decir, que al ser enviado por el pueblo, según él, la consulta popular la presenta el pueblo porque él considera que lo que marchó ayer a la Plaza de Bolívar es el pueblo de que habla la Constitución. Entonces, en su delirio mental, que yo creo que eso es un acto de alteración mental, la tesis es que por la manifestación de ayer, repito, la manifestación más prepagada y corrupta de la historia del país, entonces es el pueblo el que presenta la consulta ante el Senado. Luego el Senado está, según él, obligado por ser parte por ser parte no de lo constituyente, sino de lo constituido, a aprobarle la reforma. Entonces dice uno, a ver, comencemos por entender el significado de las palabras. Según ayer Petro, entonces la consulta popular que le presenta al Senado no es una consulta popular presentada por el gobierno, por el presidente de la República, sino directamente por el pueblo, a propósito de que sale en un acto de estos rituales fascistas de una plaza prepagada llena de funcionarios sindicalistas pagados
y milicias pagadas. Y entonces, según el Senado de la República, está obligado a aprobársela. Entonces dice uno, ¿y dónde está el desconocimiento? Si es que ese Congreso de la República tiene prácticamente el doble de votos que por los que él fuera el elegido. ¿Y cómo así que entonces él es el pueblo? Nada más napoleónico y despótico que esa afirmación. Según la definición que tiene Gustavo Petro de pueblo, es que él es el pueblo. Él es el pueblo, claro. Y que entonces todo lo presentado por él, o lo dicho por él, o lo opinado por él, o lo impuesto por él, es del pueblo. Luego todo lo demás es que, por eso digo, se atreve a mentir diciendo que no estaba insultando, inventándole la madre, que a mi juicio más que insultar lo que estaba haciendo era amenazando a la sociedad. No es la primera vez que lo había hecho. En las marchas, esas sí multitudinarias del mes de abril del año pasado, que hizo la sociedad, que hicimos los ciudadanos en Colombia libres, sin pagar, sin recursos del Estado, en fin. Entonces nos dijo, recuerde de Mar, asesinos a todos. Claro. Y no se quiso retractar de haber dicho asesinos a todos los que pensamos diferente a él. No. Entonces estamos viendo objetivamente algo que hemos venido insistiendo tanto. Y es que una persona así va a hacer hasta lo imposible por colapsar el sistema electoral. Va a hacer hasta lo imposible por atornillarse en el poder como Venezuela. Es una persona que no tiene límites en el respeto constitucional, en el respeto del sistema democrático. Hay que abrir los ojos. El mensaje, porque mucha gente se angustia, y con toda razón, doctor Carlos Alonso, porque hablaba yo con Nitu Pérez Osuna, que es una periodista extraordinaria venezolana, en el exilio, perseguida por Hugo Chávez, que tuvo la oportunidad de entrevistar a Chávez como periodista que era en su país, recientemente asumió el poder en Venezuela, y lo cuestionaba sobre su interés de quedarse en el poder. Y me comentaba ella, los venezolanos decían, jamás seremos como Cuba. Eso no va a pasar. Eso es metiéndole terror a la gente porque nos va a pasar lo de Cuba y eso no va a ocurrir. Y resultó que sí les ocurrió. En Colombia dijeron que no, que era falso el castrochavismo, que era falso que llegáramos a quedar como Venezuela. Y estamos viendo cosas iguales o peores de cómo fue el inicio de esa dictadura en Venezuela. Una voz de esperanza. ¿Qué hacer como ciudadanos? ¿Cómo tenemos que movilizarnos? ¿Alrededor de qué? Porque estas palabras tienen resonancia. Mire, a esta hora tenemos más de 5.600 personas en directo viendo esta entrevista. ¿Qué podemos hacer los colombianos, doctor Carlos Alonso? ¿Cuál es el mensaje para ellos? Mire, el mensaje de Mar es, por favor, yo creo que los ciudadanos expresemos una súplica a la Corte Suprema de Justicia para que actúe sobre la comisión de acusaciones. Me explico mejor. Y precisamente esto fue, digamos, el sentido del Cívicos Live de este miércoles pasado con Vivian. Y fue, mire, el nudo ciego institucional que estamos viviendo hoy se produce muy exacta, puntualmente en la comisión de acusaciones de la Cámara. No es que la Constitución Nacional y las leyes en Colombia no estén suficientemente dadas para prevenir y para defender la democracia de casos de abusos y de delitos cometidos desde el poder y desde el presidente de la República. Sí están todas las normas y está toda la arquitectura institucional. Luego, no debiéramos los colombianos estar sintiendo la preocupación y la desazón de ver que este señor agrede la sociedad, viola la Constitución y las leyes y no pasa nada. Lo que pasa es que la institución a la que le correspondería desde hace mucho tiempo haber reaccionado no lo ha hecho, que es la comisión de acusación de la Cámara. Vivian acaba de llamarle la atención al país, de mostrarnos que ya hay sobre la mesa un hecho sobre el que no pueden tener disculpas, excusas para abrir una investigación contra Gustavo Petro,
por un delito cometido que fue el decreto que en medio de su fuga de París, de su desaparición de París, de la que habló la carta de Álvaro Leiva, él firma un decreto de un contenido claramente mentiroso, falso, que es cuando el sábado en que estaba perdido, aparece un decreto firmado por él diciendo que tenía que prolongar la gira, la visita a París, con todos los costos que ello implicó del avión, lo que hubo que pagar por el avión parqueado en los hangares del aeropuerto de París, prolongar los viáticos de la delegación presidencial y de él, todo el desastre, inclusive de los dineros públicos que eso significó, con una motivación falsa que radicó en decir que se debió a problemas técnicos aeroportuarios. Eso es una falsedad cuando él mismo ya, respondiéndole la carta a Álvaro Leiva, dice que lo que se quedó fue con su familia. Claro, lo dijo su hija, ¿no? Y él también lo afirmó. Y con sus nietas. Luego es evidente. ¿Qué más quieren ver de una falsedad en documento público? Pues ahí está, firmado de su puño y letra, donde comienza por ser falsa hasta la fecha de la firma. Y obviamente el contenido. Sobre ese hecho es inexplicable que a estas alturas ya la Comisión de Acusaciones no haya abierto la investigación, como no la ha abierto sobre los topes, pese a que ya desde hace mucho tiempo una investigación de magistrados del Consejo Nacional Electoral arrojaron la violación de topes en más de 5,000 millones de pesos. O una comisión de acusaciones que no ha movido una sola hoja sobre la denuncia penal, para ser insistente, que presenté hace año y medio por la orden de él paralizar al batallón de soldados y no permitirles entrar a solidarizarse y defender como hubiera correspondido a los policías que fueron secuestrados, vejados, humillados, y el policía Monroy asesinado. Degollado, claro. Degollado por las milicias. Y porque la Comisión de Acusaciones no ha abierto, por ejemplo, otros decretos que son claramente falsos ideológicamente. Fueron los decretos de tales ceses del fuego, de la paz total, el 31 de diciembre del 2022, en los que les ordena a las Fuerzas Armadas cesar operaciones contra las FARC, contra el ELN, contra el Clan del Golfo, hablando de unos ceses del fuego bilaterales que nunca habían sido ni siquiera pactados y en relación con los cuales jamás existió un solo protocolo de cumplimiento. Luego Gustavo Petro viene violando desde hace, claramente no solo desde la campaña, sino durante el gobierno, la Constitución y las leyes, y esa comisión de acusaciones no ha actuado. Por eso hemos puesto en las manos de la sociedad del país la consigna: comisión de acusación a la cárcel. La comisión de acusación ya no es que ha demorado, no, la comisión de acusación viene delinquiendo también desde hace rato, omitiendo el deber constitucional de investigar al presidente como le corresponde en las funciones de jueces, específicamente con el presidente, el fiscal y las cortes que le entrega la Constitución al Congreso de la República, y muy puntualmente para abrir las investigaciones a la comisión de acusación. Luego, frente a la pregunta puntual, discúlpame que me haya explayado en la explicación de Mar, les pido a todos que nos manifestemos, que supliquemos a la Corte Suprema de Justicia, a la sala de investigación, que ya actúe sobre la comisión de acusación. ¿Por qué? Porque estando el nudo ciego que tiene paralizado institucionalmente al país frente a los abusos de poder del gobierno de Gustavo Petro, quien tiene la llave para desentrabar ese nudo ciego es la Corte Suprema de Justicia, que es la competente institucionalmente sobre los congresistas, en este caso
sobre los congresistas de la comisión de acusación. Es necesario hacerlo. Gustavo Petro cada vez abusa peor y amenaza peor la estabilidad democrática del país porque la institución que debió haber frenado estos abusos desde un principio no lo ha hecho, y hay muchos síntomas de que no lo ha hecho por corrupción. Yo creo que claro que el Congreso de la República merece unas críticas enormes, pero en este caso la crítica inmensa es por corrupción, y corrupciones que se ha visto que han venido desde el gobierno, porque es que en este momento lo que está el gran cuestionado del Congreso de la República, comencemos porque son los congresistas, el expresidente del Senado y el expresidente de la Cámara, que según las pruebas que conocemos están dadas en 3.000 millones de pesos que recibió Name y 1.000 millones de pesos que recibió Calle. Es decir, el Congreso hoy está cuestionado en corrupción por la corrupción que le dio el gobierno de Petro hoy. Y esos congresistas que fueron sobornados de la Comisión de Endeudamiento Externo. Luego, creo que hoy, muy concretamente, el gran clamor, y yo en eso te invito, Demar y de La Hora de la Verdad, el doctor Fernando, todos los ciudadanos, busquemos cómo expresar. Nosotros vamos hoy a publicar, vamos a poner el diseño de un aviso, un afiche para que los ciudadanos lo peguemos en las ventanas de nuestras casas que digan Comisión de Acusación a la cárcel. Que eso es lo mismo que pedirle a la Corte Suprema de Justicia que actúe sobre la Comisión de Acusación. Si eso ocurre, empezamos a ver cómo se destraba institucionalmente este nudo ciego en que estamos y que ha generado un clima muy preocupante entre los ciudadanos, y es que aquí todo pasa, pueden hacer lo que les dé la gana sin que nadie pare estos abusos y defienda la democracia. Un proceso por prevaricato, nos preguntan algunos oyentes, ¿cuál es ese proceso? Estarían prevaricando porque no cumplen con su deber, ¿no? Claro, prevaricando. Es que ahí hay cosas que son clarísimas, Demar. Mire, la Comisión de Acusaciones es una comisión que tiene que cumplir un deber constitucional, que no es opcional. En el caso de la Comisión de Acusaciones, ellos ejercen como congresistas, pero no están haciendo control político ni están legislando, están ejerciendo como jueces. Y como jueces prevarican. Es que ellos, es decir, Vivian lo explicaba muy bien, mire, el Congreso de la República, ya la plenaria de la Cámara, sí está amparada por lo que la Corte Constitucional determinó, y la Constitución y las leyes, que es la inviolabilidad parlamentaria en su voto y en sus opiniones. Mas la Comisión de Acusación no. Cuando la Comisión de Acusación engaveta, enmochila, le mete un candado corrupto a las investigaciones que debe abrir, lo que está haciendo es poniéndole una trampa a la plenaria de su propia corporación, de la Cámara de Representantes, para que sea la plenaria de la Cámara la que decida sobre las cosas, sobre los procesos penales o los procesos de indignidad, o por ejemplo el artículo 109 sobre los topes de la Constitución Nacional. Entonces, muy puntualmente lo que pregunta nuestro oyente, prevaricato, claro que un prevaricato, y claro que un prevaricato inmenso. Es que hay cosas que no pueden dejarse pasar en Colombia. Mire, el coordinador
de los procesos contra el presidente, por ejemplo, sobre los topes o sobre los dineros turbios de la campaña, etcétera, Alirio Uribe del Pacto Histórico es uno de los firmantes del proyecto de reforma constitucional que presentaron en el 2022, con Roy Barreras siendo Roy Barreras presidente del Congreso, del Senado. Por Dios, como conocían el pecado para prácticamente eliminar las consecuencias del artículo 109 de la violación de los topes. ¿Cómo es posible que una persona que firmó ese proyecto de acto legislativo de reforma constitucional no se haya declarado impedida para recibir el proceso por violación de topes en la Cámara de Representantes contra el presidente de la República? Eso es inaudito. Y no les importa. Eso es inmoral. Y con la cara más dura del mundo, entonces, engavetan el proceso, toman del pelo, violan los términos de los códigos de procedimiento, hacen absolutamente todo. Entonces, por eso en este momento creo que muy puntualmente el clamor es: señores de la Corte Suprema de Justicia, señores magistrados de la Corte, por favor, actúen, que los únicos que tienen institucionalmente las llaves para desatar ese nudo ciego son ustedes. Doctor Carlos Alonso, el mensaje está claro. Los ciudadanos tienen también la oportunidad de enviar derechos de petición, hacer tutelas, reclamos ante la Corte Suprema, denuncias ante la Comisión de Acusaciones. Todo se puede. Preguntan, doctor Carlos Alonso, ¿dónde pueden ver, revisar, bajar, descargar, reclamar el afiche? Hoy lo vamos a poner, estamos trabajando ese diseño que va a decir muy claramente, mire, comisión de acusación, 2 puntos, a la cárcel. Y ese es un mensaje, digamos, muy dirigido, expresa una opinión, expresa una demanda de justicia de la ciudadanía. Yo creo que hoy eso es un derecho fundamental de los ciudadanos, exigir justicia, y muy concretamente exigir justicia de quienes ejercen poder, de quienes omiten cumplir con sus funciones, de quienes delinquen desde el poder. Y muy dirigida respetuosamente, por eso lo hago en clave de súplica a los honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ellos tienen en sus manos las llaves para desatar el nudo ciego de la Comisión de Acusaciones. Doctor Carlos Alonso, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha dispensado en la hora de la verdad. Es un gusto. Demar, un gran saludo y un gran saludo para toda la audiencia. Te espero para que actives la campanita de notificaciones, nos des muchos likes, veas los videos completos y los compartas en tus redes sociales. Recuerda que aquí defendemos la libertad y la democracia.